Los ovnis y sus extraños tripulantes. Existen muchas historias de personas que aseguran haberse encontrado cara a cara con aquellos que viajan dentro de estos aparatos desconocidos. Seres pequeñitos, muchas veces con ojos grandes, negros, cabezones, grises, otras veces altos, rubios, de cabellos largos, nórdicos, que hablan con las personas y les transmiten un mensaje. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a hablar de uno de los casos más extraños y extraordinarios de la ufología. Un encuentro que para muchos es solamente una leyenda urbana y para otros un acontecimiento sorprendente. Un contacto entre un ser humano y una pequeña criatura enana, deforme, extraña, que venía de las estrellas y que fue incluso adoptada por una persona que muchos dicen lo crió. Realmente es una historia rarísima, una historia de misterio que está a caballo entre la ciencia ficción y el enigma. Y además vamos a tener una invitada muy especial que ustedes siempre piden que esté aquí, que se encuentre con nosotros y que comparta sus investigaciones y sus historias. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Alrededor de la historia siempre ha habido extraños casos que tienen que ver con los ovnis. La ufología ha investigado, ha habido muchos investigadores alrededor del mundo que han intentado develar sus misterios. Casos increíbles que nos llevan a los límites de la realidad, que nos hacen pensar si estamos solos realmente en el universo o si están con nosotros. Nos acompañan esos seres, esas entidades, desde el inicio mismo de las civilizaciones y de la historia en el antiguo Egipto, en las antiguas construcciones ciclópeas, gigantescas, titánicas, de la edad de piedra como Stonehenge. No tengo ni idea si es real, pero es una posibilidad, Y hoy vamos a hablar precisamente de una historia que es realmente extraña, extraordinaria. Una historia que parece más bien una película y que sucedió realmente porque están los documentos. O sea, sucedió realmente. Una mujer que dice haber estado caminando, imagínese usted caminando por entre unas montañas, entre el bosque, en un lugar desierto y de pronto encuentra algo muy raro. Un ser que no parece humano, un ser chiquitico, con piernitas, con bracitos, con cabeza dolicocéfala, un ser muy raro. ¿Qué haría usted? ¿Lo coge y se lo lleva para la casa? ¿Y lo cría y le pone nombre? Pues esa es la historia de la que vamos a hablar hoy. Y esa historia realmente es increíble porque incluso se ha encontrado el cuerpito y muchos dicen que simplemente es un embrión humano que tenía problemas genéticos. Pero realmente es increíble, es una historia increíble. Y vamos también a hablar de otros casos así de ufología, de encuentros sorprendentes con seres como estos. Y bueno, ¿quién más para hablarnos de esto que una gran periodista? Es colombiana, investiga muchísimo sobre estos acontecimientos, sobre casos de ufología. Tania Velázquez. Tania, @Tania me cuenta. Tania, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Hola Esteban, un saludo a todos los que nos escuchan en este momento en el podcast de los audios Cruz Escribiente, porque ya nos encontramos en diversas plataformas y muchas gracias por la bienvenida de nuevo a este espacio. El escalofriante video que les mostraremos fue tomado por Romero Valadares, de 42 años. Fue tomado ayer por la tarde en el 7º cumpleaños de su hijo en la ciudad de Passo Fundo, Brasil.
lo enviaron al noticiero local y de ahí a nosotros vía satélite hace unos minutos. Todas las opiniones dicen que es genuino. Lo que verán enseguida los perturbará. Una escena increíble de una película llamada Señales del año 2002 con Joaquin Phoenix, nada más y nada menos que con Mel Gibson también. Y en esa película se hablaba de los extraterrestres como una especie de invasores que están por allí en cualquier lugar acechándonos. Y se los muestra con unos cuerpos muy raros, más bajitos, pequeños, deformes. Y es que hay muchas tipologías de seres alargados o chiquitos que han sido registrados por diferentes testigos alrededor del mundo. Y entre esas tipologías, la que más resalta es la de los llamados grises. Criaturas del tamaño de niños pequeños, de niños de 6, 7, 8 años, con la cabeza ovalada, como si fuese un melón cantalupo. Gris, 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 completamente gris, sin ni un solo pelo, totalmente lampiños. Seres que se ven en carreteras, seres que aparecen en campos, que surgen de objetos voladores no identificados con forma ovalada, de platillos voladores. Existen muchos casos registrados y antes de que Tania les cuente este increíble caso de Rusia, del cual les vamos a hablar a continuación, quiero decirles, por ejemplo, que uno de los casos más importantes de la ufología en la historia es la de dos esposos, una señora y un señor que iban en su automóvil atravesando las carreteras del estado de New Hampshire. Iban allí manejando y de pronto vieron una luz en el cielo, una luz grandísima, brillante, y de repente vieron su reloj y notaron que les faltaban horas, tenían tiempo perdido. Es como si usted sale de su casa a las 9 de la mañana, va a la tienda y mira el reloj y son las 3 de la tarde. ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? Durante todo ese tiempo perdido. Pues esa pareja, que se va a volver muy famosa en el mundo del misterio, nada más y nada menos que Betty y Bernie Hill, en esos años 61, 62, 63 del siglo pasado, fueron donde psiquiatras les practicaron regresiones y ellos afirmaron haber visto extraños seres, criaturas que tenían piernas pequeñas, bracitos chiquitos como de tiranosaurio rex, bracitos chiquititicos y ojos completamente grandes como los de las ilustraciones de los anime y de los manga. Y entonces dicen que estos seres los revisaron, los auscultaron, miraron sus cuerpos y los llevaron a una especie de nave espacial. Es uno de los casos más extraordinarios de la historia, que también es llamado el caso Zeta Reticuli o el famoso incidente Zeta Reticuli. Escuchemos entonces la voz de Betty Hill antes de que Tania nos cuente la historia que nos trae hoy de este extraño ser, de esta extraña criatura que supuestamente apareció en Rusia. Escuchen ustedes este testimonio histórico, la voz nada más y nada menos que de Betty Hill. No protruding part of the ear. We were taken on board and we were told to relax, no harm was going to come to us. Nos llevaron a bordo y nos sentimos completamente relajados. Eso dice Betty Hill y luego describe estas criaturas realmente extrañas, criaturas raras. Y bueno, Tania, ¿cómo es esta historia de este incidente sucedido en Rusia, conocido mundialmente como el incidente Alyoshenka? ¿Cómo surge esta historia? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los detalles? Tania, cuéntenos a todos los detalles de este extraño caso, de este extraño acontecimiento. Esa historia, aparte de tener unos nombres casi impronunciables, Esteban, porque estamos hablando de un lenguaje diferente al de nosotros como es el ruso, ocurrió en la década de 1990, o sea, podemos decir que es una historia que tiene poco más de 30 años. Y resulta que esto ocurrió en la provincia de Kistim, en Rusia, que queda a 1700 kilómetros de Moscú. Eso queda en la región de los Montes Urales y Kiskim es una ciudad muy pequeña. En ese pueblo, una mujer que se llamaba
Tamara Prosvirina caminaba por la calle, como camina cualquier persona en algún momento de su vida, y llegó al pueblo con una mantica chiquitica, como si una mujer estuviera alzando un bebé, o cuando uno alza las mascotas cuando las lleva al veterinario y no tiene guacal a sí mismo. Y se encontró a la gente y la gente le preguntaba qué tenía. Ella decía que era su bebé y que su bebé se llamaba Alyoshenka, que es como una abreviatura de Alexei. Nunca mostró la criatura, a ellos se les hizo muy raro, dijeron pues es raro porque eh, Tamara nunca había tenido más hijos, sino uno que se llamaba Alexei, que ya era adulto y que en 1996 estaba cumpliendo una condena en la cárcel por robo, era ladrón. Se les hizo extraño, sin embargo ellos no quisieron decir nada, dijeron pobrecita, se volvió loca porque perdió a su hijo está lejos y quedó sola. Pero todos habían caído en cuenta de lo siguiente, y era que apuntaban a que Tamara tenía problemas de salud mental. Ellos no dijeron nada, pasaron los meses, inclusive la internaron por esquizofrenia, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que lo que ella llevaba en esa cobija, como si fuera un bebé, era una criatura que no era un muñeco, que no era un palo, que no era nada inerte, sino que era un ser vivo, era una criatura que ella se había encontrado en el bosque, cerquita a un pozo, así como cuando uno se encuentra un mango o cualquier otra cosa. No, al lado de un pozo se encontró esa criatura. Dicen que esa criatura, que se llamaba Alyoshenka, era un humanoide que medía entre 20 y 25 centímetros, o sea, el tamaño casi más pequeño que el de un bebé, que tenía un cuerpo moreno, con ojos saltones, grandes, y que tenía unos labios que hacían sonidos extraños, chirriantes, así como la mandrágora de Harry Potter, que sonaba así como unos chillidos, que los labios eran pequeñitos y rojos. La cabeza tenía una forma de cebolla, no parecía humano, y la gente, unos dicen que era peludo, otros dicen que no, pero cuando descubrieron la criatura les pareció, aparte de extraño y sorprendente como era un ser vivo, la señora Tamara lo alimentaba con leche condensada y con requesón. Y decían que esa criatura se veía que le dolía todo, inclusive la nuera de Tamara decía, es que es extraño. Y todos, absolutamente todos decían, esa criatura no es de este mundo, puede ser un extraterrestre porque no encontramos otra criatura, ni un oso, nada que se le parezca. Con el paso del tiempo resulta que inevitablemente Alyoshenka se enfermó gravemente, la criatura. La gente llamó a Tamara para ver si necesitaba ayuda, llamaron a médicos, a pediatras, especialistas, pero pues tristemente la criatura murió mucho más tarde. Tamara fue la única que lloró por ese ser, que era extraño porque ella lo veía como su hijo. Lo enterró y un vecino, con toda la curiosidad del mundo, tiempo después se robó el cuerpo, lo lavó con alcohol, lo secó y él quería guardarla como trofeo. Hay gente que está poniendo en duda esto, no estamos diciendo si es real o no, pero sí hay testigos. De hecho, existe una foto de Tamara y un policía local de Kinskin que se llamaba Vladimir Bendlin fue la primera persona en tratar de encontrar el cuerpo de Alyoshenka. Lo encontró, lo confiscó y empezó a investigar por su propia cuenta. Él jamás pudo decir, esto es un cuerpo extraterrestre, esto es producto de la radiación. Unos patólogos lo dijeron y dijeron, no, no era humano. Un ginecólogo dijo que era un niño con diferentes deformaciones y entregó, por último, el policía el cuerpo a unos ufólogos. Los ufólogos no volvieron a aparecer, se lo llevaron y desaparecieron el cuerpo. Perdieron el rastro, intentaron con los medios de comunicación encontrarlos y no pasó absolutamente nada y el cuerpo desapareció.
Ya se ha dicho varias veces a lo largo de estos programas que cuanto más se conoce del fenómeno ovni, más confuso resulta. El primer aspecto sorprendente para los que investigaban el fenómeno fue la tremenda variedad de formas y tamaños de estas extrañas naves. A las primeras formas de platillo se sumaron esferas, cilindros o cubos. Aparecieron naves con cúpula o sin ella, gigantescas y diminutas, con antenas, sin antenas. Cualquier diseño parecía compatible con su técnica. Pronto empezaron a aparecer testimonios de personas que habían tenido un encuentro con los tripulantes, y en justa proporción con la enorme variedad de formas de sus naves, se pudo comprobar que nuestros visitantes también tenían una morfología de lo más heterogénea. Los había similares a los humanos y de diferentes estaturas. Los había con cabellera corta y larga, con ojos saltones y con ojos rasgados, y hasta los había con un solo ojo. Algunos eran diminutos y otros gigantescos. Unos parecían tener problemas con nuestra atmósfera y utilizaban escafandras, mientras que otros parecían respirar nuestro aire contaminado sin dificultad alguna. Unos se expresaban en castellano, otros en inglés, muchos a través de la telepatía, y tampoco faltaban los que emitían sonidos incomprensibles. Sin embargo, tales testimonios, contradictorios en apariencia, proceden de personas que en su mayoría son honestas, reacias a cualquier tipo de publicidad y que saben que su testimonio les va a acarrear nada más que problemas. Además, después en otros países, en otras épocas diferentes, hay otros testigos que ven esa misma extraña nave o a ese mismo extraño tripulante. ¿Qué sucede entonces? ¿Acaso nos visitan desde los más lejanos rincones del universo? Los científicos no quieren ni oír hablar de ello. Piensan que una aventura de ese tipo es impensable aún poseyendo la más avanzada tecnología. ¿Cómo explicar entonces el fenómeno? ¿Como alucinaciones? ¿Como una sugestión colectiva? ¿Como afán de notoriedad por parte de los testigos? Son razones que se argumentan con frecuencia, pero que solo son válidas para los que hablan de oídas, para los que no tienen ni idea del tema. También es justo reconocer que en torno al fenómeno ovni se agrupan demasiados hechos y la mayoría de ellos son extraños, incomprensibles, contradictorios. Reflexiones increíbles que emitía al aire el maestro Fernando Jiménez del Oso. Para mí, él fue un gran maestro del misterio. Yo lo veía cuando era niño y quería ser como él. Y todavía quiero ser como él. No sé si me alcance la vida. Sin embargo, las historias de estos tripulantes, de estos extraños tripulantes, a veces resultan caóticas o a veces similares. La historia que acabamos de escuchar, que nos ha contado Tania, es una más. Una historia increíble como la del pintor italiano Luigi Rapuzzi, que también lo conocemos como Johannis, R.L. Johannis. Algo que sucedió el 14 de agosto de 1947. En esa época se hablaba poco de los ovnis. Pensemos, por ejemplo, que el 24 de junio de 1947 se registró el famoso incidente del Monte Rainier en Estados Unidos por el piloto Kenneth Arnold. Desde ese momento se habló de platillos voladores, antes no. Y esto sucedió apenas un mes y medio después, casi 2 meses. Y lo que vio Johannis en un lugar llamado Villa Santina, allá en Italia, cerca de una ciudad llamada Carnia, fue algo increíble. Él dice que estaba pintando, se fue al campo allá a pintar como todos los artistas, quiere ir allá a ver la naturaleza, hacer ejercicios con la luz, con las hojas, con los brillos, con las plantas, con los ríos, con el viento, con las montañas, y de repente allí sobre los cerros apareció algo muy extraño, una figura roja, colorada, de 10 metros, que flotó sobre su cabeza y de repente aterrizó frente a él, al lado de los Alpes, al lado de esas grandes montañas de piedra. Del interior salieron varias criaturas, 2 para ser exacto, 2 seres pequeños que él dice que tenían forma de niños, 2 seres pequeños que además tenían una especie de casco, un cinturón rojo brillante,
un traje que le llamaban mono, como una especie de traje pegado al cuerpo, azul, y lo más interesante son sus manos, ¿no? Manos pequeñitas. Dice Johannes que se llevaban de repente la mano a su cinturón y de allí salió una especie de rayo que lo congeló. Uno de los casos más impresionantes de todos los tiempos. Algunos dicen que Rapuzzi solo buscaba notoriedad, que lo escucharan. Lo cierto es que tiempo después la editorial Mondadori de Milán publicó una extraña narración de Johannes y unas pinturas en las que él representaba una especie de mundo paralelo, ¿no? Un mundo paralelo de tecnología, un mundo paralelo en donde existían naves imposibles. Pero bueno, Tania, ¿usted qué piensa más allá de Johannes y de lo que escuchamos del maestro Jiménez del Oso? ¿Qué piensa usted de este caso tan extraño de Alishenka? ¿Qué piensa usted de lo que sucedió en Rusia? ¿Cree que realmente pudo suceder o se trata simplemente de una persona con graves problemas que encuentra por azar un resto humano, un ser humano deforme? Esta historia, Esteban, aparte de increíble, es curiosa porque estamos sujetos a los relatos de la gente. Estamos hablando de que en Kinstin, que queda en Rusia, un grupo de personas de ese pueblo afirma que conoció a un extraterrestre, que una mujer crió un extraterrestre mucho tiempo como si fuera su propio hijo. Estoy sentado en la arena, en esto que me aparece una construcción que no descifro, no me estoy dando cuenta porque es una estructura cerrada de metal. Estoy fijando en los ojos, esta piel con textura, con unas escamas y un poro grande. Me está tratando bien y no tengo por qué sentirme mal, vaya. No es... Y me dejo llevar. Pues que me están acompañando, me están metiendo, me están enseñando el interior de la nave. No hay color, son distintos tonos del titanio, del material que sea. Así hablaba Robert Gimos, un pintor catalán muy famoso. Cuando ustedes vayan a Barcelona, uno va allí al puerto y están las esculturas de él flotando allí sobre el mar Mediterráneo. Gimos dice que en Brasil, en Fortaleza, fue llevado al interior de una nave espacial donde habían dos criaturas, una muy alta, de piernas largas, y una especie de tiara o de corona brillante en su cabeza, y otro de brazos largos, que eran dos criaturas, y él dice que tenían escamas en vez de piel. Una historia realmente interesante, y así hay muchas más, y podemos hacer muchos otros programas y otros podcasts sobre estos extraños encuentros, los encuentros con los tripulantes de los objetos voladores no identificados, hoy llamados también no solo OVNI, sino UAP. El gobierno de los Estados Unidos le dice FANI o UAP. Y en los últimos días, si a ustedes les interesa, también busquen por allí el sistema de aduanas de los Estados Unidos, el sistema de control fronterizo, publicó 10 videos, 10 extrañas grabaciones donde se ven objetos. Uno de esos es muy raro porque está justo al lado de la frontera de los Estados Unidos. De pronto desaparece y vuelve a aparecer. Otro de ellos, grabado en el año 2013 en Aguadilla, en Puerto Rico, sobre una base militar, por un avión espía, por un avión que tenía una cámara infrarroja, muestran un extraño objeto que flota encima de la base militar, que es sorprendente, una esfera redonda, va encima de los edificios, va encima de otros aviones, se acerca al mar porque es una base costera y de pronto se divide en dos. El objeto se divide en dos, entra dentro del agua y vuelve y sale.
Es realmente impresionante, es un video increíble que muchos dicen además que no pueden ser vistos a simple vista, que tal vez son ovnis invisibles, que están por allí y no los vemos. ¿Qué son esas anomalías? ¿Qué son? ¿Son visitantes de otros mundos? ¿Son viajeros de otros lugares del espacio y del tiempo? ¿Vienen de otra dimensión? ¿O son piezas de tecnología humana, de tecnologías de las principales potencias del mundo? Bueno, Tania, no sé, usted nos contó sobre Alyoshenka. ¿Qué piensa usted de Alyoshenka? ¿Qué piensa usted? ¿Cree que realmente se trató de un pequeño alienígena que fue adoptado, criado por esta mujer que usted nos ha narrado? ¿O realmente es algo que tiene que ver más con problemas mentales? Tal vez, pienso yo, esta mujer, como hemos hablado, siempre quiso tener un hijo y encontró este extraño ser humanoide. Tal vez una persona lanzó un bebé recién nacido con deformidades en un bosque, porque los esqueletos están allí, y esta mujer en sus problemas, en sus traumas, en sus sueños, que siempre habría querido ser mamá, pues lo crió. No tengo ni idea. ¿Qué piensa usted del caso de Alyoshenka? ¿Qué piensa usted como investigadora, Tania? Esteban, en esta historia quedan muchos cabos sueltos, muchas preguntas, hay escasez de evidencia también, porque primero nos estamos sujetando al testimonio de un pueblo como tal que es Quisquín. Muchas personas se tendrían que poner de acuerdo, prácticamente todo el pueblo, para hablar del mismo ser, de la misma criatura que ellos dicen que se acuerdan, pero también hay testimonios donde ellos definitivamente dicen que unos eran peludos, que otros no, que no era peludo, que era una persona lampiña o un ser vivo lampiño, porque no sabemos si es extraterrestre. Unos dicen que era extraterrestre, otros que no, pero también hay otra cosa, Steven, y es que dicen que cuando analizaron también el cuerpo, una persona dijo que era producto de radiación, que era un bebé con malformaciones, o no solo un bebé, podría ser un animal. Gente decía que era un enano, pero un enano fantástico como de la mitología antigua, y decían que hubo un accidente nuclear. Ese accidente nuclear dicen que está después de Fukushima y de Chernobyl, que ocurrió en 1957, y que producto de eso es que salió esta criatura, y que inclusive cerca de ahí todavía hay peces que nacen sin ojos, que nacen con malformaciones, y que las plantas también son un tanto extrañas. Así que aventurarme a decir que estamos ante el caso de un extraterrestre, pues es muy pronto. Sin embargo, también les cuento que existe la foto de Tamara. Existe, hay una fotografía donde muestran cómo era ella, y pues no estaba en ese momento con la criatura que decía que era su bebé. Tamara falleció en 1996, atropellada tristemente, y no se supo más de la historia de el alien o el extraterrestre de Quisquín. Estamos llegando al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Si a usted le ha gustado lo que hemos dicho aquí, esté usted donde esté, por favor denos like. Por favor active aquí mismo en su suscripción, en la plataforma en que se encuentre, las alertas, para que ustedes sepan cuándo vamos a publicar un nuevo episodio. También les pido el favor de que en sus comentarios nos digan qué quisieran ustedes que tratemos, que les narremos aquí. ¿Qué quisieran ustedes que les contemos? Yo siempre estoy revisando todo el tiempo lo que ustedes anotan allí. Y bueno, ya no queda mucho por hablar. Podríamos hablar de otros casos increíbles. Por ejemplo, aquellos que recogió JJ Benítez en un libro que se llama La punta del iceberg. Podemos hablar de eso. Una extraña monja con patas de cabra que supuestamente surge en medio de la oscuridad, o surgió y fue vista durante la primera mitad del siglo XX en España.
por las personas que llevaban sus cabras y las llevaban por allí a las montañas y eran pastores, y de repente dicen ellos que veían estos seres que eran una especie de mujeres que se acercaban, que se podían comunicar, que hablaban con la gente y le decían: ¿puedo ir con usted al lado del fuego? Y la gente les decía: sigan por favor. Y estas mujeres se sentaban, estaban ahí al lado, sobre todo en una población llamada Garganta La Olla, y sobre todo hubo un testigo muy famoso que se llamaba José Pancho, que dice que allí dejó pasar a estas mujeres, les dijo: siéntense en el fuego, y cuando se santiguó miró alrededor y estas mujeres realmente eran unos seres con unas batas negras largas que tenían patas de cabra, ¿no? Y también dicen que estos seres aparecían allí en medio de la noche. Se parece a Alyoshenka, sí, y se parece a otras criaturas que también surgen en los bosques, como el llamado monstruo de Flatwoods, que apareció allá en Virginia Occidental la noche del 12 de septiembre del año de 1952, cuando dijeron ver un ser que tenía incluso falda y brazos, y la cabeza resulta muy similar a esta criatura encontrada en Rusia, de la cual nos ha hablado Tania. Pero aquí me puedo quedar hablando de un montón de casos ovni que me fascinan y no sé por qué me los aprendo de memoria, pero me encanta hablar con ustedes de eso. Pero bueno, ya estamos cerrando este tema. Tania Velázquez, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Cuéntenos a todos dónde la pueden buscar, dónde pueden encontrarla, dónde está su perfil, cómo pueden escribirle. Tania, de verdad, de todo corazón, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el podcast. Esteban, gracias a usted por permitirme acompañarlo en este espacio de los audios de Cruz Escribiente, en este podcast. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en Twitter y en TikTok como @TaniaMeCuenta. Ahí van a encontrar diferentes contenidos, datos curiosos y también del misterio e históricos. Objetos brillantes que atraviesan el firmamento de lado a lado. Objetos que flotan sobre las cabezas de las personas. Objetos imposibles que tienen en su interior extraños tripulantes. Seres pequeños, grandes. Seres que parecen comunicarse con telepatía. Seres tal vez como Alyoshenka, de lo que hemos hablado hoy. Una historia que parece para mí un guión de ciencia ficción. Yo nunca he visto un alien, nunca he visto un ovni. Quisiera verlo. Es mi sueño, me encantan estos temas. No sé si lo que cuenta esta mujer de Rusia solo es una elucubración, si es una mujer con muchos problemas mentales y entonces se genera todo este mito y esta leyenda, o no sé si sea real. No puedo decirlo. Lo que sí puedo decir es que estamos vivos usted y yo. Miren, a veces tenemos problemas que pueden ser grandes, problemas que pueden ser pequeños. A veces nos enfrentamos cara a cara con nuestro destino. Nos sacan del trabajo. ¿Cuántas veces no nos han sacado del trabajo? O nos roban. ¿Cuántas veces no nos han robado el celular? ¿Cuántas veces no hemos perdido dinero? ¿Cuántas veces no hemos tenido conflictos con personas que pensábamos que eran nuestros amigos y que luego nos traicionaron? Estaban interesados no en nosotros, sino en quitarnos dinero o robarnos el afecto de alguien que amamos. ¿Cuántas veces no nos han engañado? ¿Cuántas veces no nos han mentido? Nos han hecho daño. Sí, nos han hecho daño. Pero yo quiero decirle a usted que me está escuchando que ese daño que usted sintió, que ese dolor que usted sintió, de alguna manera nos construye, nos enseña. No tenemos que ser completamente desconfiados, pero sí tenemos que ser precavidos. A mí me han hecho daño, a mí me han engañado. Y aprendí entonces que no debo engañar a los demás, que no debo hacerles daño. Por eso les presento estas historias que pueden ser engaños, pero que al mismo tiempo nos enseñan a desconfiar y también a ver lo imposible. Así también tenemos que vivir nuestra vida. Tenemos que ser precavidos. Tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que aprender a amar y a confiar. No es culpa nuestra que nos engañen. La víctima nunca tiene la culpa. Usted no tiene la culpa si alguna vez le hicieron daño. Usted tiene la culpa si usted hace daño y es consciente.
y aprendemos todos los días a ser mejores personas y aprendemos todos los días a avanzar, a dar un paso adelante, a luchar por la gente que queremos. Y por eso les digo, aprendan de los errores. Siempre nos vamos a equivocar. Aprendan, pero sean siempre buenas personas. Mi sueño, por ejemplo, es ir a Egipto. Por ejemplo, quiero conocer las pirámides, quiero ver la esfinge a los ojos, quiero viajar. Nunca he ido allá. Y quiero ir con ustedes, Si ustedes quieren ir conmigo, simplemente búsquenme ahí en Instagram como @cruzescribiente. Dentro de poco en Instagram, en X, en Facebook, ahí como @cruzescribiente, ustedes pueden encontrar mis perfiles, me siguen y ahí pronto voy a publicar cómo hacemos ese viaje para conocer las pirámides, la esfinge. Imagínense estar juntos sobre el río Nilo en un gran planchón observando el infinito. Y ahora solo me queda decirles una cosa, lo que siempre les digo porque es real. Por ahí alguien me escribió que por qué decía esas cosas, que era mentira, que si no los conocía a ustedes que me están escuchando, ¿para qué repetía eso? ¿Por qué siempre decía eso? Que no fuera hipócrita, me escribió alguien por allí. ¿Y saben qué? No me interesa. Hay un montón de gente que odia a otros simplemente porque existen sin conocerlos, sin hablarles. Un actor, una cantante, un periodista, y los odian, sin conocerlos. Pero es odio de verdad, odio terrible, como había un personaje mexicano, el ratón Crispín, que decía los odio con odio jarocho, y odian a la gente, pero de verdad terrible. ¿Por qué odiar a alguien que no conoces? ¿Por qué lanzar esos sentimientos negativos? ¿Por qué no también querer a gente que no conoces? Y más, gente con la que te comunicas. Yo sé que ustedes no me pueden responder, pero yo les estoy diciendo algo, les estoy comunicando. Y por eso siempre les digo lo que voy a decir a continuación. Yo a ustedes, estén donde estén, haciendo lo que estén haciendo, luchando por lo que estén luchando, les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor. Y estén ustedes donde estén, solo me resta decirles que yo los quiero mucho de todo corazón.